Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a este foro de discusión sobre la reforma energética. Mi nombre es Manuel Cisniega Sánchez, soy gerente de Cranic de Zona Norte. En este foro vamos a estar con nuestro compañero José, él es Senior Sales Manager de Jinko en Latinoamérica. También nos va a estar acompañando Gilberto Sánchez, él es director de una empresa que se llama Samba Energía. Y Escala Ingeniería, perdón, y también, bueno, es parte de varias asociaciones. Y con nosotros también va a estar Iván Michel, que es el director de ventas de SMA en México. Y bueno, no sé si quieran ahí presentarse un poquito, José, Gilberto e Iván, y vamos a ir platicando sobre los temas de la reforma energética. El primer tema será las generalidades de esta reforma, qué es lo que dice en su marco total. Y después vamos a irnos sobre los artículos que son los artículos transitorios, que esos son los que ya la ley marca como pues ya más puntuales sobre lo que se requiere hacer y lo que se está planteando en el Senado. Y bueno, también las repercusiones y lo que ocasiona las malas prácticas vamos a tener por cada uno un tiempo de 5 minutos. Y bueno, antes de empezar, digo muchas gracias José, Gilberto e Iván, gracias por acompañarnos. Y bueno, no sé si alguien quiera también presentarse un poco o podemos ir de entrada a los temas que nos competen. Gracias, Manuel, por la invitación y bueno, un placer estar con ustedes. Y bueno, pues yo, como bien lo mencionas, soy José Antonio Pérez, soy el Senior Sales Manager para Jinko en México. Antes de eso, pues estuve en Renesola, estuve en Telsun, entonces ya tengo varios años de experiencia en este mercado. Y bueno, pues de nuevo, gracias por la invitación. Gracias a ti, José. Gilberto. Gilberto. Sí, bueno, pues me presento, Iván Michel, represento a SMA Solar en México, soy el director de ventas. Dentro de mi experiencia laboral, pues son ya 12 años más o menos en el sector. Empecé como primer director de energías renovables en Secretaría de Energía. Posteriormente me tocó pues por ahí abrir un par de compañías en México, Jinko Solar y Canadian, como fabricantes de módulos, y actualmente pues estamos aquí encabezando los esfuerzos de SMA Solar en México. Muchas gracias por la invitación y gracias por escucharnos. Gracias a ti, Iván. Buenas tardes, ya tuvimos un problemita técnico aquí con la cámara. Mi nombre es Gilberto Sánchez, yo soy integrador, dirijo una empresa en el norte del país, Escala Ingeniería, yo me encargo de la división de energía. También formo parte del consejo directivo de la ANES, en el consejo 2022, que terminamos en octubre del 22. Y también soy delegado por el estado de Coahuila de la Cámara de Profesionales de Energía Fotovoltaica. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a platicar de este tema que a lo mejor a algunos ya les aburrió, ¿no? Porque pues, mucha plática en medios y todo, pero donde se debe discutir todavía no. Exactamente. Y digo, bueno, sí es un tema importante porque hemos recibido en Cranic Solar muchos de los vendedores, muchas de las áreas de Cranic también, preguntando qué es lo que les puede afectar, si hemos visto preocupación en el mercado. Entonces, bueno, qué bueno que existan estos espacios para poder ayudar a nuestros instaladores, al público en general también a que comprenda e entienda los temas que pueden ocasionar este tipo de reformas, de leyes. Digo, actualmente antes de que se apruebe o no, ya hay un impacto, pero bueno, todavía no hay nada en concreto. Entonces, Gilberto, si empezamos contigo a platicar un poco sobre las generalidades de esta ley, no sé cuál sería tu punto de vista sobre este tema en discusión. Gracias. Bueno, primero comentarles que este no es el primer intento que se ha dado de modificar la industria eléctrica por parte del gobierno actual, ¿no? Hay que recordar que desde el inicio de la administración, el tema de la reforma energética del sexenio anterior, bueno, siempre ha estado sobre la mesa y siempre se ha hablado de que tiene que haber algunos cambios, ¿no? Tuvimos un primer intento, bueno, no un primer intento, tuvimos una publicación de una política de confiabilidad en mayo del año pasado,
Desde mi punto de vista, venían cosas buenas para el tema de la generación distribuida, donde ya se pedían inversores inteligentes, donde se pedía al distribuidor aplicar estrictamente lo que decía el manual de interconexión, ¿verdad? Que es un tema importante para nosotros. Hablaban también de un mayor control por regiones de la penetración de la generación distribuida, que eso ha generado algunos problemas ya en unas zonas como Mérida, donde algunos circuitos ya se encuentran sin capacidad. Entonces, se presentó esta política de confiabilidad en mayo y luego, a través del Poder Judicial, se suspendió. Luego tuvimos una reforma de ley, de la ley de la industria eléctrica, que se dio en marzo de este año, también donde ya presentaba algunos cambios, todo sobre el sector utility a la generación de gran escala. Ese no tenía gran implicación en lo que era generación distribuida. Y también, bueno, pues por la vía judicial está suspendida, ¿no? Y ahora, pues, su tercer intento. Un tercer intento que lo llevan al rango más alto, que es modificar la Constitución, donde se está proponiendo modificar 3 artículos, 25, 27 y 28, de los cuales hablaremos un poquito más adelante, y que vienen a regresar el tema de la generación como una participación exclusiva del Estado, ¿no? Si bien es cierto, antes de la reforma del 2014 estaba así, la generación era parte del Estado y ya existía la generación distribuida, ¿no? Con los contratos de pequeños productores que teníamos desde el 2012, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una convivencia con esa modalidad donde el Estado rige la generación, sí creemos que nos pone en unas situaciones de riesgo, ¿no? Hoy, en la generación, lo que está proponiendo el Estado es una generación del 54% por parte de la CFE, 46% por parte de los privados. La demanda máxima actual que tiene el país en las temporadas de calor, que es cuando mayor demanda tenemos, andamos en el orden de los 45,000 a los 48,000 megawatts de demanda, ¿no? CFE, para ponerlo en contexto, tiene su capacidad total de instalación de generación es alrededor de los 48,000. Entonces, ¿qué quiere decir? El día de mañana, si ningún generador pusiera generar, difícilmente podría CFE atender las necesidades que va a tener el país, ¿no? Entonces, es muy importante empezar a visualizar estos temas. ¿Sí? Hasta aquí, no sé si quieras que alguien más comente, ¿no? Ok. Dándole seguimiento a lo que dices, perdón, Manuel, dándole seguimiento a lo que dices, Gilberto, el crecimiento anual en México en necesidad de generación es del 3%. Entonces, lo que me gustaría saber es cómo va a generar el Estado si no están invirtiendo, si tienen plantas obsoletas, necesitan de inversión privada forzosamente, y ahí es donde vienen los grandes proyectos de utility que al día de hoy los tienen frenados y parados. Entonces, realmente es algo bueno para todos los mexicanos que quieran promover esta iniciativa de ley. No, claro que no, es bastante malo y afecta a todos los mexicanos porque se va a incrementar el costo de la energía, se va a incrementar lo que viene siendo el recibo para cada uno de nosotros como usuarios. Es lo que va a pasar. Y aparte de eso, tenemos la gran problemática, ¿no? Desaparece la CRE y el SENACE lo absorbe Comisión Federal de Electricidad. Entonces, son dos órganos regulatorios independientes al Estado, que la CRE sirve como el organismo encargado para dar los permisos y dictar las tarifas eléctricas. Y el SENACE, pues encargado de la entrada de las plantas eléctricas, ¿no? Para la inyección de la energía. Entonces, ahora Comisión Federal de Electricidad se convertiría en juez y parte. ¿Quién sí puede hacer proyecto? ¿Quién no puede hacer proyecto? ¿Y a cuánto se va a vender la electricidad? Ahí es donde yo veo el gran problema. Ok, José. Bueno, antes de continuar con Iván, a todo el auditorio que se ha conectado, también les pedimos que aquí en el webinar tienen un apartado de chat donde podemos ir resolviendo las dudas que vayan teniendo. Al final podemos leer algunas.
para que, digo, esto sea un poco también más dinámico y participe también los que se inscribieron, ¿no? Bueno, Iván, tú, en cuanto a las generalidades de la reforma, ¿cuál es tu opinión? Bueno, retomando un poco lo que comentó Gilberto, es correcto. Efectivamente, no es el primer intento de modificar la regulación actual. Ya hubo 2 intentos por parte de esta administración que fueron mediante el ámbito judicial, ¿no? La política de confiabilidad, y ambos intentos fueron de alguna manera frenados o contravenidos por el Poder Judicial, ¿no? Por tener preceptos, digamos, contrarios a la ley, ¿no? Que no se ajustaban completamente a derecho. Entonces, no es el primer intento, digamos, es el tercer intento de este gobierno, ahora por el ámbito legislativo, ahora por el ámbito de los diputados y los senadores de las cámaras de nuestros representantes, donde pues el gobierno cree que puede prosperar o que tiene quizá un poco más influencia para lograr pasar esta reforma, ¿no? Lo primero que hay que decir es que pues la reforma de alguna manera daría marcha atrás a todo lo que se ha logrado desde el 2013, 2012, perdón, 2008, finales de 2008, donde se promulgó la ERTE, la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables, el fortalecimiento de la transición energética. Básicamente ahí esa fecha es donde inicia pues todo el andamiaje, se incorpora un capítulo, digamos, al libro de la Ley General de la Industria Eléctrica y es donde inicia, digamos, el tema de renovables, ¿no? Posteriormente, con la reforma de Peña Nieto, lo que se hace es se cambia el libro completo, ¿no? Es una reforma integral a la ley. Y bueno, pues básicamente se continúa bajo la misma dinámica o se fortalece, se generan también otros mecanismos para abundar y continuar con el tema de las renovables en el país. Sin embargo, esta propuesta de reforma pues es un tanto, digamos, controversial desde el punto de vista la primera pregunta que yo me haría es, ¿verdaderamente se necesita una reforma constitucional? O sea, con ese rango de constitucionalidad, no hubiera sido mejor quizás solamente cambiar algunas leyes secundarias, algunos reglamentos, simplemente para adaptar a las necesidades que busca este gobierno. Y al elevarse a rango constitucional, pues, digamos, presupone una serie de cuestiones que van más allá de simplemente fortalecer a CFE o, en este caso, de ir en detrimento quizá de la transición energética, ¿no? La primera de ellas, y creo que son graves, y creo que es necesario que las entendamos porque básicamente echarían atrás, tal cual están planteadas, pues todos los esfuerzos que ha hecho el país en el ámbito de las energías renovables, ¿no? El primer punto que viene en la sugerencia de modificación al artículo 25 constitucional, en donde le quita el carácter de empresas productivas del Estado y se convierte entonces en un organismo del Estado, ¿no? Básicamente deja de ser una empresa para ser parte gubernamental, digámoslo así, ¿no? Y luego, adicionalmente, se dice que el Estado va a preservar la seguridad y la autosuficiencia energética, el abastecimiento continuo de la energía eléctrica, para garantizar la seguridad nacional, ¿no? Entonces, básicamente convierten o pretenden convertir a CFE en un monstruo, digamos, que regule y rija el tema eléctrico en el país, ¿no? Que todo pase sobre de él, se extingue la posibilidad de que los privados generen energía de alguna forma, ¿no? Porque solamente, y que la vendan, digamos, que la comercialicen a los usuarios finales, como actualmente sucede, para que las empresas privadas únicamente puedan generar energía para venderle a CFE. Y entonces CFE estaría
determinando tanto los precios que se dan en el mercado de la energía eléctrica para los usuarios, estaría autorregulándose, o sea, ellos al extinguir la CRE estarían ellos siendo juez y parte en este tipo de situaciones, ¿no? Y pues básicamente se volvería al monopolio de Estado, pero con mucho más fuerza que incluso desde los tiempos de Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, básicamente se vuelve CFE un ente, un organismo omnipotente, ¿no? En donde ellos determinan las reglas del juego y cómo lo quieren jugar y quién va a jugar bajo esas reglas del juego, ¿no? Entonces, pues ese es un primer punto. Posteriormente, el artículo 27 constitucional le otorga al gobierno federal también facultades para que el litio, que es, como ustedes saben, el componente básico de las baterías, que se pretende, vaya, que el desarrollo o una parte importante de la electricidad, pues se mueve a través de baterías, ¿no? Nuestros mismos celulares, etcétera. Sea solamente dominio de la nación, ¿no? Es inalienable y es imprescriptible. Entonces, básicamente anula la posibilidad de que haya explotación de litio. Sin embargo, bueno, también lo consideran como un área estratégica y que corresponde exclusivamente a la nación, la electricidad. Y ahí aglutinan, digamos, todas las áreas que tiene que ver con generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica. O sea, ahora nos dicen, todo lo va a hacer CFE, y los privados solamente tendrían la posibilidad de generar energía para venderle a CFE, ¿no? Es un cambio notable también en la ley. Entre otras cosas, también se adiciona un párrafo en el artículo 27, o se busca adicionar un párrafo en donde se busca que la transición energética y la utilización de manera sustentable de todas las fuentes de energía de que dispone la nación, reduciendo las emisiones de gas y componentes de efecto invernadero, y se señala, digamos, que para esta transición el encargado pues va a ser, pues valga la redundancia, también CFE, ¿no? Entonces, realmente con esto quedaría en entredicho si se va a buscar o no realmente una transición energética, ¿no? Dado que, como todos sabemos, la mayoría de las plantas de generación con las que cuenta CFE, pues son en base a combustóleos o ciclos combinados, ¿no? Básicamente la iniciativa privada había empezado a aportar energía eléctrica mediante fuentes renovables, y también hay que decirlo, ciclos combinados, que los ciclos combinados pues son plantas bastante grandes, una planta pequeña de ciclo combinado, para que ustedes se den cuenta más o menos de la magnitud. Una planta pequeña de ciclo combinado, para que sea costo eficiente, tiene que ser mayor a 500 megas, ¿no? Entonces, básicamente se pretende pues que todas esas plantas que estaban bajo los esquemas actuales de generación, se busca que se cancelen esos contratos, que básicamente no haya la posibilidad de surtirles a los privados mediante estos privados, y que todo se mueva a través de CFE, ¿no? ¿A qué precios van a comprar la energía de esos privados? Pues a los precios que determine CFE, ¿no? ¿A qué precios van a vender a los usuarios finales? Pues a los precios que también determine CFE. Y entonces genera una situación de poca competitividad o de monopolización y nula competitividad en el mercado eléctrico, que históricamente, pues esto no puede ser bueno para ningún usuario, ¿no? Si a eso le agregamos que las empresas generalmente estatales, pues suelen ser lamentablemente no tan eficientes como la iniciativa privada, ¿no? Temas de corrupción, digamos, de ineficiencia, de falta de competitividad, ¿no? Que eso también fomenta que puedan otorgar mejores precios, pues convertiría el sector eléctrico, digamos, en un sector retrógrada, en un sector regresando a los años 70, ¿no? De alguna manera, diciéndolo así. Por otra parte, las necesidades de inversión de CFE serían sustanciales, y es imposible que se pudieran cubrir en el corto plazo, al menos, solamente con recursos gubernamentales.
También imponen un candado a que no puede haber, digamos, las empresas privadas, no pueden ser extranjeras, tienen que ser nacionales. Y pues bueno, ahí básicamente aíslan la posibilidad de que llegue también inversión extranjera a nuestro país, que es, digamos, que es muy loable y que es también, pues, algo que todo el mundo hoy día busca, ¿no? Entonces, nos aíslan un poco del mundo, pues básicamente bajo esquemas de generación que a la postre son ya ciertamente muchas de esas plantas obsoletas, ¿no? Son plantas que requieren muchísimo mantenimiento, son plantas que tienen algunas de ellas más de 30 años funcionando y que reconfigurarlas haría más caro incluso a veces que instalar nuevas plantas de generación, ¿no? Mucho más eficientes y con mejores tecnologías. Y sobre todo también para finalizar todo esto, pues en detrimento del medio ambiente al final, ¿no? Y de este mundo en el que todos vivimos. Ok, gracias, Iván. Bueno, creo que ya también llegamos a la parte de los artículos, de los transitorios. Entonces, José, tú los transitorios, los artículos transitorios, ¿cómo los ves? ¿En qué afecta? También, sobre todo, creo que las respuestas también muchos van encaminadas hacia la generación distribuida, que también es lo que más afecta, ¿no? O sea, entendemos el panorama de lo que esto está afectando en los proyectos utility, en proyectos a gran escala, pero sobre todo también, si podríamos hablar también un poco e ir tocando los temas sobre la generación distribuida, José. Mira, al momento no se toca el tema de generación distribuida, pero dentro de muy poco, en caso de que pasara, pues sería cuestión de que también lo fueran tocando, o sea, ese segmento del mercado. ¿Y el por qué lo digo? Porque si llegara a pasar y lo que están queriendo en esta iniciativa, pues es muy sencillo, ¿no? Y lo dice el mismo escrito que se envió, o sea, la Comisión Federal de Electricidad o el gobierno sería el encargado de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica a la nación. Entonces, tú como generación distribuida, pues estás generando tu propia energía y le estás inyectando a la red también. Entonces, pues al final de cuentas, ahí te estarían afectando. No lo están mencionando, según lo que dice Rocío Nales, de que no se va a tocar nada de generación distribuida, pero no lo es que al rato lo hagan. Es hacia dónde van, es crear, como bien dice Iván, un monopolio donde CFE va a tener total control de todo y a final de cuentas, pues es dañino para toda la nación. Entonces, pues realmente no nos ayuda absolutamente nada esto. Y también lo que dice, ¿no? Aparte de la modificación de los transitorios, pues es lo que les comentaba. Desaparecen la CRE, se nace, solamente la comisión es el que puede distribuir y generar. Cancelan los CELS, que son los incentivos, o sea, los certificados de energía verde, que eran los incentivos para que tuviéramos inversión extranjera, para que vinieran a poner inversionistas plantas de generación y que fueran plantas verdes o generación verde. Y al final de cuentas, pues todo eso se lo está llevando al traste con esta iniciativa. Sí, totalmente de acuerdo. No sé, José, otro artículo que tú veas como principal foco, alerta roja, o para ti pues es muy simple, ¿no? O sea, va sobre las grandes empresas, sobre empresas que venden energía CFE, y bueno, generación distribuida sigue sin ser afectada. Sigue sin ser afectada ahorita, y como te lo menciono, ahorita van sobre los grandes generadores, ¿no? Los que están vendiendo la electricidad mucho más barata que Comisión Federal de Electricidad, son a los que quieren atacar y a los que están dañando, y al final de cuentas, pues es un daño irreparable hacia la inversión que hay, que ronda pues, alrededor de, ¿qué te gusta? 45 billones de dólares en inversiones, o sea, tanto nacional como extranjera. Entonces, es tras lo que van. Pero eso no dice que no estén atacando a generación distribuida, porque al final de cuentas, como te lo menciono de nuevo,
solamente Comisión es el encargado de generar, distribuir y hacer todo lo que tenga que ver con la electricidad. Entonces yo creo que sí tendríamos daño a final de cuentas. No en este preciso momento, pero en un futuro cercano sí. Ok, José. Gilberto, tu opinión sobre los transitorios. Y bueno, poner un poquito, traer a la memoria lo que sucedió cuando entra este gobierno, ¿no? Empezaron a hablar también de la generación distribuida. En 2019 se hizo público un famoso pliego petitorio que manda CFE a la Comisión Reguladora de Energía, donde se abordaban varios de estos temas, ¿no? En materia de generación distribuida, había dos temas importantes a considerar, ¿no? Uno de ellos era revisar la metodología de contraprestación y el otro era revisar las tarifas de suministro básico. Entonces, desde ahí hay que ir viendo hacia dónde va a caminar si llega a tener ese poder absoluto la Comisión Federal de Electricidad para determinar las metodologías de cálculo, las tarifas finales, los modelos de contrato que celebremos en generación distribuida con ellos, las metodologías de contraprestación que se puedan llevar a cabo en la generación distribuida, ¿no? A mí me llamaron la atención dentro de los transitorios que están escritos en esta iniciativa de reforma, el segundo transitorio que nos habla de que se van a cancelar todos los permisos de generación y todos los contratos de compraventa. Si bien es cierto, la generación distribuida bajo el amparo de la ley de la industria eléctrica es un generador exento que no requiere permiso por ser de una capacidad menor a 500 kilos. Entonces, pues no tendríamos algún permiso que cancelar, ¿verdad? Sin embargo, los contratos de compraventa, y este es un tema bien importante, todos los contratos que se firman de contraprestación, hay que recordar que cuando nosotros hacemos una solicitud de interconexión, se firman dos contratos uno con suministro básico y uno con distribución. El contrato de distribución es para utilizar la red, para conectarnos a su red, y el de contraprestación es para un intercambio de energía y recibir una remuneración por la entrega la energía que nosotros pongamos disponible a la red, ¿no? Entonces, bajo esta modalidad del net metering, nosotros les estamos vendiendo los excedentes a CFE. Ese es un contrato de compraventa. ¿Cómo nos los pagan? Nos los pagan primero con kilowatts hora a diferentes horarios, ¿sí? Ese es el primer esquema de contraprestación. Sin embargo, si nosotros llegamos a tener energía acumulada después de 12 meses, nos liquidan con una contraprestación monetaria. Entonces, este contrato hay que no perderlo de vista y es un contrato de compraventa, ¿sí? Estos se tendrían que cancelar al día siguiente de publicada la reforma constitucional. Entonces, en ese momento nosotros no tendríamos la posibilidad o CFE no nos reconocería la energía que nosotros estemos entregando a la red, o el otro escenario podría ser que CFE emitiera inmediatamente los contratos respectivos, ¿no? Entonces, esta es una parte muy interesante que sí impacta a la generación distribuida. Si bien es cierto, han salido a decir por parte de la Secretaría de Energía, por parte de la misma CFE, que la generación distribuida de hogares, de escuelas, de edificios, de pozos de agua y de comunidades rurales no se verán afectadas. ¿Por qué no incluyen comercios e industrias, verdad? ¿Por qué han cuidado tanto el discurso para decir no incluir comercio y industria, ¿no? Entonces, creemos que sí tienen en el radar hacer algunas modificaciones a la generación distribuida. También hay que estar muy conscientes que en el pasado, les decía, el año pasado, la Secretaria de Energía dijo en una de las entrevistas, de las tantas entrevistas que ha tenido hablando de generación distribuida, que la generación distribuida, los únicos que la podrían hacer por cuestiones de calidad y confiabilidad, sería la CFE, ¿no? Ellos tienen bien ubicado en el radar las inconsistencias que se están presentando en las instalaciones. En la misma política de confiabilidad se hablaba de que se tenía que mejorar el tipo de inversores que están instalando la red, que deberíamos de tener inversores que cumplan con posibilidad de regular la tensión, la frecuencia y todo esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, ya lo tienen ellos bien visualizado, los problemas que se están presentando en la generación distribuida, todo el desorden que se está llevando a cabo,
desde un punto de vista, digamos, también permitido por CFE, porque CFE no se ha puesto estricto en revisar qué es lo que realmente está instalando. Aquí tenemos muchos de los integradores que le ponen poca atención a lo que se instala y el impacto o repercusiones que puede llegar a tener sobre la red, ¿no? Entonces, esto va a derivar que si cumplieran cabalmente su palabra de no atacar ahorita la generación distribuida de la primera instancia, sí la van a empezar a revisar y van a empezar a acotar las instalaciones para evitar problemas futuros en materia de confiabilidad y calidad de la energía que se está presentando, ¿no? Entonces, es muy importante no perder de vista este transitorio, que es el que más impacto puede llegar a tener en la generación distribuida, ¿no? Todos los demás están enfocados, como bien lo dicen, a la generación en gran escala y sobre todo a una modalidad que es de la ley del servicio público de la energía eléctrica, que son las sociedades de autoabastecimiento, ¿sí? Que no tienen nada que ver con que tengas paneles en tu tejado y consumas la energía, ¿no? Estas sociedades son las que se juntaron, empresas que se juntaron para poner una central eléctrica en cierto lugar y desde ahí generar energía que se les va a entregar en sus centros de carga. Entonces, aquí existe luego mucho esa confusión. La gente dice, oye, es que el autoabasto son lo que yo tengo en mi techo y la energía que yo consumo, eso me lo van a quitar, me van a atacar, etcétera, ¿no? También hemos visto mucho la crítica en el sentido de que las empresas paguen, ¿no? El viernes pasado hubo una conferencia del director general de la CFE donde hablaba de esto, ¿no? Que las empresas paguen por la energía. Bueno, pues si no están pagando por la energía, hay de dos formas, o se la están robando o la están generando, ¿no? Entonces, si la están robando, pues demuéstralo y toma las medidas respectivas, ¿no? Pero el hecho de que les moleste que alguien en su recibo sea de poca facturación, pues podemos ver también que al rato les va a molestar que una casa salga con un recibo del mínimo de 26 pesos y nos vayan a querer comparar con una de nivel socioeconómico bajo que pague 150, ¿verdad? Entonces, esas comparaciones que hacen a veces nos ponen a pensar que pueden ir a atacar también la generación distribuida. ¿Sí? Hasta aquí algún comentario, no sé si... No, Iván, no sé si también tú tengas algo al respecto. Sí, básicamente, pues nada más acotar también un poco, bueno, en esta propuesta, ¿no? Y dado los artículos transitorios, vamos entendiendo los artículos transitorios es lo inmediato a hacer, ¿no? Autorizándose los cambios constitucionales al 25, 27 y 28, que es lo inmediato a hacer, ¿no? Y entonces en los transitorios vemos cuáles son las líneas de acción principales. Entre ellas llaman a la cancelación inmediata de los contratos que se tienen actualmente, ¿no? Pero no definen a cuáles contratos, ¿no? Recordemos que hay una parte de proyectos que fueron los proyectos que después se les llamó proyectos legados, que fueron, digamos, la primera generación de proyectos, utility scale. Posteriormente ya los nuevos proyectos, ¿no? Con la regulación del presidente Enrique Peña Nieto, y luego está el capítulo de generación distribuida, ¿no? Entonces, no hay claridad, digamos, sobre esta cancelación de permisos, ¿no? Pero también, digamos, me llama mucho la atención, pues, ¿qué va a pasar, digamos, con esos contratos, ¿no? ¿Qué va a pasar? No se diga ya lo que ya existe, lo que está por haber, ¿no? Si en generación distribuida, y vamos poniéndole, si en generación distribuida tú tienes que firmar un contrato con CFE, suministros básicos, y desaparecen, digamos, todas las subsidiarias de CFE, entonces, ¿con quién vas a firmar el permiso? ¿No? En primera instancia. Y luego, dentro de los mismos transitorios, se dan 180 días para que se establezca toda la regulación secundaria. Entonces, ¿qué va a pasar durante esos 180 días? ¿Quién va a atender los asuntos? ¿Quién va a mantener el dinamismo, digamos, que se está dando hasta la fecha, ¿no? Con todos los proyectos, tanto de gran escala como de generación distribuida, ¿no? Son interrogantes que quedan pues ahí, que saltan a la vista, y que no sabemos, digamos, cómo van a interferir, ¿no? En los ámbitos.
¿Por qué no hablan, por ejemplo, de capacidades, ¿no? De capacidad instalada. ¿Por qué no hablan, por qué no dicen que, bueno, de 500 kilowatts para arriba es lo que se va a ver afectado? ¿O por qué no hablan, digamos, de capacidades instaladas y hablan de pozos de agua y hablan de, o sea, vaya, es una secretaria de energía, caray, que hable propiamente de energía, ¿no? Y no está utilizando el parafraseo correcto. Entonces, pues vemos, advertimos grandes riesgos, ¿no? El hecho de que tanto la política sea establecida por parte de CFE, absorba la CRE, absorba SENACE, todas las subsidiarias se vuelven digamos, a juntar en un solo ente que va a ser CFE como tal, pues básicamente le da un poder omnipotente sobre todo el ámbito de energía eléctrica, ¿no? Esto es grave porque al final pues ya no hay un árbitro, ya no hay alguien que medie ahí, ellos se convierten en juez y parte, y esto pues es grave, creo yo, para la nación, ¿no? Algunos otros preceptos, ¿no? En donde prácticamente al interrogantes, si CFE pasa a ser parte del Estado, entonces la deuda de CFE ya no va a ser de una empresa privada. ¿Quién la va a absorber? ¿Va a ser absorbida por el pueblo de México, como pasó con el Fobaproa, o qué va a pasar, no? Son interrogantes, digamos, que ponen muy en entredicho, y además, digo, el efecto de retroactividad de la ley, ¿no? La ley no puede ser retroactiva para aquellos proyectos que se hicieron antes de esta reforma, y pretender darles una retroactividad, lo cual haría completamente, volvería este aspecto anticonstitucional, ¿no? Perfecto. No sé si quieren responder, ahorita que estamos a la mitad, antes de las repercusiones, algunas preguntas que se han estado llevando en el transcurso de la plática. Una es de Juan Roberto Jiménez, que pregunta si la generación distribuida queda derogada con esta iniciativa, incluso con los contratos existentes. Bueno, no es que quede derogado. Lo que va a pasar es que la generación distribuida como tal puede quedar derogada en el momento en que se modifique la ley de la industria eléctrica. ¿Sí? Ahorita lo que se va a modificar o lo que se cancelaría de facto en el momento en que se publique esto son los contratos de contraprestación. La ley de la industria eléctrica quedaría en un limbo porque no se está abrogando todavía esa ley, ¿no? Entonces, aquí es donde empiezan los problemas. ¿Qué va a suceder cuando tú dices que entra inmediatamente después? ¿Por qué no le dieron 180 días de gracia para sacar la ley secundaria y en ese momento entrar en vigencia la otra, ¿no? Entonces, son temas que realmente no entendemos quién fue la gente que hizo esta iniciativa de reforma, que no cuidó esos pequeños detalles que le van a generar grandes problemas en el momento de implementarla, ¿no? Entonces, ese creo que es el tema, ¿no? Abrogarla, pues no están abrogando la ley, pero sí están de entrada dejando sin validez todos los contratos de compraventa y los permisos de generación. Todo lo demás que está en la ley de la industria eléctrica, que no competa a la generación de privados y a los contratos de compraventa, va a seguir, como las sanciones, como todo lo demás, hasta que no salga esa ley secundaria. Ok. También preguntan en general si el net metering va a desaparecer, ¿qué va a cambiar? Y la otra, ¿creen que sea momento de entrar a sistemas ya con baterías, a todo el tema de los sistemas aislados? Bueno, es una pregunta y un tanto difícil de contestar, ¿no? Hay mucha incertidumbre al respecto, ¿no? Y tendríamos que ver cómo viene la regulación secundaria. Sin embargo, sí podría haber un impasse en ese lapso, ¿no? Estos 180 días de los que hablamos. Recordemos, por ejemplo, cuando se promulgó la ERTE, que más o menos se tardó pues más de un año en implementar toda la regulación secundaria para que las renovables pudieran tener cabida en el ámbito jurídico y en todas las esferas, hacer los modelos de contrato, ¿no?
autorizados para que pudiera incursionar este tipo de energías. Entonces, puede pasar algo similar, digo, no sabemos todavía, digamos, las repercusiones que pudiera tener y cuándo pueden llegar. Sin embargo, sabemos que obviamente es una reforma que atenta indudablemente sobre todas las renovables, ¿no? Hay que decir también que ha habido, bueno, dentro de las cosas que se han estado entretejiendo los últimos días, por ahí el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el diputado Ignacio Mier, adelantó por ahí que ya había un consenso entre las bancadas del PRI y del Verde Ecologista en la comisión y la Comisión Federal de Electricidad para que los hogares y pequeños negocios se permitiera la instalación de paneles solares sin ninguna restricción, para que generen energía eléctrica para autoconsumo, ¿no? Pero nunca habla de qué cantidades, nunca habla de cuántos, nunca habla, pues vaya, de los detalles, ¿no? Alrededor de esto. Entonces, lo que sí es que esboza quizá un poco que realmente el golpe frontal va contra los proyectos de gran escala, obviamente porque son los que más ruido le están causando a CFE, porque son los que le están compitiendo, porque son los que le están quitando de alguna manera mercado a CFE como empresa, ¿no? Y son los que quieren, pues borrar de un plumazo en una primera instancia, ¿no? Y hablo de los proyectos, tanto los que están, que van a tener dificultades, ¿no? Para continuar bajo las nuevas reglas del juego, pero que sí los nuevos proyectos, pues prácticamente quedarían borrados del mapa, ¿no? Así como todos los permisos que ya se habían otorgado, que pretenden también que se cancelen, ¿no? Hay una gran cantidad de proyectos autorizados y es una cantidad inmensa de megawatts, pero hay que decirlo que no todos esos proyectos iban a dar a luz en el mercado eléctrico mexicano, ¿no? Entonces ahí hay verdades y mentiras escondidas en esas verdades, ¿no? En donde el gobierno pues está utilizando un discurso evidentemente pues tratando de ganar adeptos a esa reforma, ¿no? Sin embargo, bueno, también hay que decirlo, generación distribuida involucra empleos mexicanos, involucra empresas mexicanas, involucra consumidores y es un gran número de consumidores y por lo tanto también es un gran número de votantes. Entonces, evidentemente, si es que hay cambios en generación distribuida, será la última área que toque esta reforma energética después de haber afectado a lo demás, ¿no? Yo no veo afectaciones inmediatas. Sin embargo, sí genera una gran incertidumbre sobre lo que pudiera suceder, ¿no? Yo a lo que instaría el día de hoy es, lejos de frenar los proyectos de generación distribuida hoy día o de que los clientes tuvieron una versión para poner hoy día sus paneles solares, yo quizá la recomendación sería, pongan sus paneles solares, tramiten su permiso de generación distribuida, para que ustedes lo tengan el día de hoy, ¿no? Y no esperarse a que quizá cambie la ley y en un futuro sea imposible ya que ustedes puedan poner estos paneles o que tengan, digamos, otro tipo de restricciones. Sí, así es. De pronto creemos también todos, estamos de acuerdo que es el mejor momento para seguir instalando, para no echar en retroceso ningún proyecto que tengan en puerta. Sobre todo ahorita también tema de contenedores con China, tema de... hay muchas problemáticas a nivel global, pero afortunadamente ahorita nosotros contamos con una gran cantidad de equipo, entonces creo que es momento para empezar a cerrar los proyectos que están. Ya habíamos platicado también con Gilberto, como dice, ¿no? No es lo mismo pelearse con 20 que pelearte contra 1000. Entonces, por el momento no se ve afectada los contratos de generación distribuida, entonces sí les recomendamos que para tranquilizar el mercado y para que todo, el beneficio de todos es transmitir tranquilidad hacia el cliente final, nosotros hacia ustedes transmitir tranquilidad. Y bueno, hasta el momento somos sinceros, Cranic siempre también se ha definido como una empresa bastante sincera y es, si tuviéramos nosotros ya problemas de que actualmente clientes están sufriendo con problemas de conexión o interconexión ante la CFE, bueno, creo que sí sería algo alarmante, pero de momento creo que el mercado sí sufrió una inestabilidad por la noticia, pero un pequeño bache en el camino, pero al final todo va de nuevo viento en popa, ¿no? Entonces, bueno,
Si quieres, más tarde seguimos con las preguntas. Si me dejas, no Sí, vas a claro. para complementar, referente a lo que decías. El camino para la aprobación es largo, ¿no? O sea, a ver, esto no va a suceder mañana y esto es bien importante decirlo porque es lo que le tenemos que decir a los clientes. A ver, primero, la reforma se hizo pública, la iniciativa de reforma, hay que poner las palabras que son, se hizo pública el 30 de septiembre. Hoy, día 19 de octubre, ni siquiera está dentro de la Comisión de Energía para empezar su discusión, ¿sí? Todo esto que se ha discutido es aquí, en las redes sociales, en los medios, etcétera. Pero en el lugar donde se debe estar discutiendo, no se está discutiendo, ni lo van a discutir la siguiente semana. Esto va a empezar a discutirse, si bien les va, la primera semana de noviembre o la segunda, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Primero que se prueben comisiones. De las comisiones sube al pleno, que es en el pleno se vote y se pruebe, ¿no? Con 2/3 partes. Después de ahí, tiene que pasar a la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores está digamos, mucho más dividido que en la Cámara de Diputados, y bueno, ahí tiene que entrar la discusión, y una vez que se aprobara, tendría que irse a los estados para que 17 estados, congresos locales de los estados, ratificaran esto, ¿no? Entonces, viene diciembre, esto realmente podríamos estar viendo los impactos si se llegara a aprobar, que la verdad espero que no, más o menos por allá de febrero del año que entra, ¿no? Entonces, tenemos 4 meses en los cuales hay que poner la carne al asador, hay que frotarle a nuestros clientes, decirles lo que les estamos diciendo. A ver, hoy somos más de 220,000 usuarios de generación distribuida, lo que era hasta junio. Vamos a tener un buen cierre para llegar y ser la mayor cantidad posible. Una mayor cantidad posible va a tener un impacto más mediático a la hora de tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, aquí sí hay que decirle a nuestros clientes las cosas como son, invitarlos, como decía Iván, es el momento de cerrar, de incorporar más generación distribuida, y luego también como sector agruparnos y aglutinarnos, y en el interior de nosotros conversar sobre los problemas que estamos teniendo y hacer un frente común, porque desafortunadamente nuestro sector no ha tenido esa unidad para alzar una voz en contra de esto, ¿no? Yo lo he estado viendo en muchos chats en los que pertenezco. Hay gente que piensa que esto es bueno, que cómo era posible que un Oxxo pagara $1 de energía, ¿no? Cuando realmente no saben que hicieron una inversión en una central eléctrica y que pusieron una lana en riesgo, ¿no? Entonces, les digo, el discurso que están manejando sí está permeando en cierta gente que se dedica a esto y que piensa que no pueden llegar a tocar la generación distribuida. Hay que ponerlo en claro, sí pueden llegar a tocarla, el net metering sí puede llegar a desaparecer, la solución va a ser baterías, hay que ir empezando a conocer y a ver qué opciones de almacenamiento vamos a llegar a tener por si se requiriera, pero al final del día, hacer la instalación inicial con un sistema de generación fotovoltaica y tener disponibles la capacidad de almacenamiento en el futuro es un plan B que no debemos descartar. Sí, claro, como creo que todos concordamos, creo que falta un poco de madurez en el mercado. Creo que los debates principales, las discusiones principales han sido por grupos de WhatsApp, por grupos de Facebook, pero como tal, un pronunciamiento de los instaladores no se ha hecho, ¿no? Como tal, y creo que eso es parte de una falta de madurez en el mercado, de que todos tenemos que estar bien informados, todos tenemos que tener cautela ante estos procesos, y bueno, creo que para eso está también este tipo de foros. Digo, no somos la verdad absoluta, cada quien se hace su criterio, pero es lo que falta, ¿no? Falta discutir, platicarlo e informarnos más antes de causar un caos en el mercado solar, ¿no? De por sí ya es un mercado bastante complicado porque dependemos de muchos factores, dependemos de factores como China, contenedores, el aluminio sube, el silicio cambia, entonces todo afecta al mercado solar, ¿no? Entonces, bueno, sí hay que hacer las invitaciones para seguir estando en debates y, bueno, si alguien tiene alguna más información de lugares donde se puedan llevar a cabo estas pláticas o investigar más sobre el tema, pues con gusto abiertos a recibir las recomendaciones, ¿no? Pero bueno, en base a esto sabemos que hay malas prácticas, como dijimos, falta de maduración en el mercado, retomándolo. Entonces, estas faltas de maduración y estas malas prácticas que se están generando hoy en día, comprando artículos de mala calidad, no siguiendo los manuales de instalación, han causado que también, o ¿cómo ven ustedes? ¿Creen que esas prácticas generen que el gobierno busque crear iniciativas para que el mercado se cierre filas y diga, nos vamos sobre
este manual, porque digo, creo que cada uno y todos los que estamos en el mercado solar hemos visto fotos de sistemas solares que la verdad no sé cómo los instalaron, quién se atrevió a instalarlos, es más, quién se atrevió a comprarlos. Entonces, ¿qué ven ustedes, no? Porque también, como distribuidores, siendo Cranic Solar, también vemos empresas que hoy un día te venden un panel y te dicen que ese panel es el mejor. Mañana ya no tienen ese panel, pero ahora te venden otro panel que es el mejor. Y no nada más con panel, ¿no? También inversores, hemos visto marcas de inversores que llegan y primero promueven esa marca, después ya esa marca no está en México. Entonces, no hay seriedad en el mercado, ¿no? No hay como una base, ¿no? De alguien que ya traiga arrastrando años. Kranic, digo, Iván Michel perfectamente lo sabe, con Kranic alrededor del mundo, igual con Jinko. Entonces, no sé, ahí si quieres empezamos con José. ¿Tú cómo ves esto, José, en la parte de este tema? ¿Qué afectaciones tiene las malas prácticas de los instaladores? Pues muchas afectaciones realmente, tanto para los distribuidores en temas de garantías, porque la instalación la hicieron mal y luego quieren reclamar una garantía en inversores, en estructuras, en módulos solares. Entonces, pues realmente sí es bastante malo. Pero también yo creo que este mercado se tiene que profesionalizar. Necesita haber instaladores que sean realmente profesionales, que sigan los manuales, que lleven la ética, que sigan ahora sí que el manual de interconexión como debe de ser, ¿no? Te encuentras muchos casos donde los cables no van en estructura o no van canalizados, están sueltos ahí sobre el techo, no hay cajas de junction box para hacer conexiones, o sea, hay muchas cosas. Entonces, mientras nuestro mercado sea más profesional a la hora de hacer las instalaciones, pues menos problemas vamos a tener de que Comisión Federal de Electricidad le esté poniendo el ojo a todas esas malas instalaciones para después ellos tomar la batuta y decir, ¿quieres poner paneles solares? Bueno, nosotros como comisión, que somos los únicos que podemos hacer esto, lo vamos a hacer por ti. Entonces, yo creo que sí tiene que haber varios cambios y que sean cambios a bien. Es lo que yo creo más que nada, ¿no? También, como bien mencionas, llegan muchos productos de baja calidad por ser más baratos, se adquieren en el mercado y a final de cuentas terminas pues pagando el doble porque no hay garantías. Para que consigas a alguien que te haga válida la garantía, el día de hoy están, mañana ya cambiaron de marcas, entonces pues ya no tengo ese, pero te puedo vender este nuevo que es diferente. Entonces sí se cuestiona mucho y hay muchos problemas al final de cuentas, tanto para el usuario final como para el distribuidor que está adquiriendo esas marcas y para los mismos instaladores. Así es. Iván, en el tema de inversores, ¿ustedes creen que dependa de algo también este tipo de ley de, no sé, inversores de baja calidad? Pero mira, yo comenzaría diciendo que la energía solar y en generación distribuida específicamente, como otras fuentes de energía, tiene que convivir adecuadamente con el entorno, no tiene que convivir adecuadamente con las otras tecnologías y con las otras fuentes de generación. Entonces, siendo esto así, pues obviamente tiene que haber lineamientos claros para que estas tecnologías se interconecten a la red sin generar problemas a la red eléctrica nacional, ¿no? O al punto donde se interconectan. Al ser fuentes de alguna manera itinerantes, pues obviamente tiene que regularse, tiene que haber algunos lineamientos por ahí para que no causen afectaciones a la red. Sobre todo es eso, ¿no? Porque pueden generar, digamos, vaya, la penetración que hay hoy en generación distribuida no llega ni al 1%, realmente es insignificante. Hoy día podríamos decir que con la capacidad instalada que hay en generación distribuida, pues no hay una afectación a la red como tal, ¿no? Pero conforme esta penetración de tecnología solar fuera mayor, digamos, en las redes eléctricas de nuestro país, pues obviamente podría estar generando algún tipo de ruidito por ahí a los administradores de la red, ¿no?
Por eso es necesario, pues, que desde un principio, y creo que ahí se ha hecho bien de alguna manera, conocer por parte de la CEP, ha hecho grandes intentos, pues, por profesionalizar al sector, ¿no? Con algunas certificaciones para instaladores, etcétera. También los organismos, certificadores, los que hacen, digamos, las normas oficiales, pues han estado trabajando en algunas NMX que justamente también deben de procurar la seguridad en los sistemas eléctricos, en los sistemas solares que se están interconectando, así como la eficiencia, ¿no? Y la calidad. Sin embargo, pues bueno, es un proceso largo, todavía no es suficiente. Sí es deseable o sería deseable que todos los instaladores pues realmente se profesionalizaran, instalaran cosas de calidad, ¿no? Equipos de calidad para el mismo beneficio del cliente y para el mismo beneficio de la industria, ¿no? Cuando uno instala pues equipos de baja calidad, se arriesga pues a dejar mal vista la industria, ¿no? Simplemente, oye, la tecnología solar no sirve, fíjate que yo puse paneles y no me funcionaron, ¿no? No es que la tecnología solar no sirva, ¿no? Quizá lo que le instalaron o cómo se lo instalaron fue lo que no sirvió, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que debemos desdeñar la tecnología solar. Entonces, por eso es importante que desde el día de hoy pensemos en instalar calidad, ¿no? Yo a los instaladores les diría, si ustedes quieren tener una empresa para 20 años, pues lo que ustedes van a querer es instalar y seguir vendiendo y seguir vendiendo y seguir vendiendo, ¿no? Si ustedes instalan baja calidad, pues lo que van a tener en un futuro va a ser más reclamos por servicio que lo que pueden hacer por ventas, ¿no? Y entonces estarían dedicando el 80% de su tiempo a atender temas de servicio más que por ventas. Es por eso que es importante, vaya, que desde hoy hay una educación, se ha dado en otros países del mundo, ¿no? Europa transitó más o menos por esta situación, y ya cuando los mercados son más o menos maduros, vuelven a tecnologías pues más confiables, vuelven a la calidad, porque entienden entonces, ahora sí que hasta que no le sucede, ¿no? Pero quizá tarde, pero entienden que la medida de hacer bien las cosas pues es instalando calidad. Vemos, por ejemplo, que en México ya se empieza a dar esa situación, ya se empieza a revertir, cada vez hay más instaladores que procuran la calidad sobre el precio, y es una situación que, por ejemplo, todavía no vemos en Centroamérica, que todavía son mercados más jóvenes, ¿no? Instalan lo más económico, y yo les garantizo que después de un par de años, esa situación se va revirtiendo poco a poco, ¿no? Y aquella gente que instalaba equipos de menor calidad, pues eventualmente regresa a los fabricantes de equipos de mayor calidad, ¿no? La profesionalización también ahí es bien importante y creo que las diversas asociaciones de energía solar en conjunto también pues con la CEP y algunos otros organismos pues están trabajando a toda marcha justamente para intentar profesionalizar el sector y que el usuario realmente reciba los beneficios de lo que está pagando, ¿no? Gilberto, tú también creo que eres una persona que ha impulsado mucho este tema, entonces ha hecho mucha investigación, ha hecho análisis. ¿Tú qué tienes en mira con este tema? Mira, nosotros hemos participado en muchos grupos con Calidena, con GIZ, con la misma Comisión Federal de Electricidad, con los diferentes, estuvimos con pláticas con la Comisión Reguladora de Energía en el sexenio anterior, con esta tuvimos un acercamiento, pero no se pudo dar. La verdad es que sí estamos muy preocupados, ¿no? Mucha gente piensa que lo que está pasando en México no tiene afectaciones. La mayoría de la gente considera que está instalando electrodomésticos. No, hay que ponerlo, las palabras y la definición de qué es lo que estamos instalando. Estamos instalando centrales eléctricas y así está definido en la ley. Y esto tiene un impacto, no solo en el domicilio del cliente, tiene impactos en la red de distribución, ¿no? La generación distribuida en México, por la repartición de la riqueza, tiene una alta concentración en niveles socioeconómicos altos. En los niveles socioeconómicos altos es donde hay más generación distribuida y esto nos está llevando a circuitos que ya superaron la capacidad
de generación a instalar, ¿no? Tenemos circuitos, por ejemplo, en Mérida, más de 6 circuitos que ya tienen más de 1,5 megas, 2 megas, hasta 3 megas instalados, ¿no? Entonces, esto está generando una serie de problemas cuando no se seleccionan los equipos adecuados y cuando no se cumplen con las especificaciones técnicas que ya están definidas en la resolución 142. Tenemos niveles de tensión muy por encima de los de la operación nominal de la red, ¿sí? Que le va a generar problemas tanto al usuario que tiene los sistemas fotovoltaicos en sus casas como a los vecinos. O sea, el que se suba la tensión no sube nada más en la casa, sube en el circuito, ¿no? Entonces estamos generando una serie de problemas. Hay un desconocimiento en la mayoría de los instaladores de los documentos que deben de seguir, de cuáles son los requerimientos técnicos. Es increíble ver que la capacitación la quieren llevar a través de los chats de WhatsApp. O sea, es increíble esto, ¿no? Oye, ¿cómo le hago para esto? Oiga, ¿quién me ayuda a configurar un inversor? Oigan, o sea, no es así. Estamos instalando centrales eléctricas, estamos poniendo en riesgo un bien inmueble y a las personas. ¿Sí me explico? Entonces, hay una serie de anomalías que desafortunadamente se están llevando a cabo y están presentándose en la mayoría de las instalaciones. Yo les puedo poner como ejemplo la resolución 142 de 2017, mejor conocida como las DACs o las disposiciones administrativas de carácter general para la generación distribuida, que es donde vienen contemplados los manuales, los modelos de contrato, de contraprestación y las especificaciones técnicas. Bueno, en las especificaciones técnicas, que es el anexo 1, nos habla de, por ejemplo, los esquemas de interconexión. Los esquemas de interconexión solicitan un interruptor 1 que está entre el sistema fotovoltaico y los inversores, ¿no? Que debe cumplir con 4 características. 1, que debe estar visible, que debe estar al alcance, que debe tener la posibilidad de ser enclavado en la posición de abierto con un candado, ¿sí? Y 4, que debe tener una protección de sobrecorriente. Hay gente que llega y pone fusibles y piensa que es eso. No, no se está cumpliendo con eso. Es un interruptor especial que tiene que cumplir con ciertas características. Más del 90% de las instalaciones no lo tienen, ¿sí? Entonces, desde aquí vamos partiendo. También tenemos que en la resolución dice, en el 5.7, las obligatoriedades que debe tener el propietario, ¿no? Aquí se habla de que el propietario debe mantener en operación su central eléctrica, que siempre debe estar funcionando, es el encargado de darle mantenimiento, que debe de cumplir con todos los interruptores que se solicitan en este manual, y también dice que se debe cumplir con la norma oficial mexicana. Realmente no saben lo que está firmando el cliente cuando hace esto, ¿no? El cliente piensa que contrató a una persona que sabe, hay gente que no tiene ni idea de lo que es la norma oficial mexicana para instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, estamos dejándole un problema. Todo esto se deriva porque no hay una responsabilidad hacia quien decide qué va a instalar, cómo lo va a instalar y con quién lo va a instalar, ¿no? Que es el integrador. El integrador decide qué módulos va a comprar, qué inversores, dónde los va a poner, qué tipo de estructura, con qué orientaciones y todo este tipo de cosas. Y él entrega el sistema y adiós, ya no tiene ninguna responsabilidad con el cliente. Entonces, esto es muy importante y lo venimos platicando de que el integrador debe ser más consciente de lo que está adquiriendo, ¿no? Lo voy a poner el típico ejemplo que tenemos ahorita y que estamos en un debate, ¿no? UL o YEC. Los inversores que si traen UL, que si traen YEC. Es que un párrafo dice que también, que si... Bueno, vamos a quitarnos de toda esa confusión que existe en ese documento, ¿no? Y les voy a decir, estos inversores que traen 3 conductores para conectarse, que dicen línea, neutro y conductor de puesta a tierra, son para trabajar en tensiones de 230 volts en Europa. En México, esa configuración no la vamos a poder tener conectando una línea al neutro y al de conductor de puesta a tierra. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues en el lugar de poner el neutro, ponen la otra línea. ¿Para qué? Para simular unos 240, 220, ¿no? Si leen sus manuales, que también no se han tomado el tiempo de leer, van a ver que dice que si no están instalados conforme dice el manual y que está indicado línea, neutro y conductor de puesta a tierra, el equipo va a carecer de garantías y que puede causar problemas en la instalación de riesgo, ¿no? Entonces, no nos tomamos la libertad de leer un manual y de ver realmente si estamos instalando. Estos equipos no van a funcionar y no operan y es un incumplimiento a la norma oficial mexicana en instalaciones eléctricas en el artículo 110, inciso 3, ¿no? Entonces, es bien importante que veamos todo esto. Nosotros estamos generando un problema, pase o no pase la reforma,
en materia de que la generación distribuida se puede poner en riesgo por la falta de calidad en las instalaciones que está viendo, ¿no? Entonces, yo lo dejo aquí sobre la mesa. Los integradores sean más selectivos, no compren lo más barato, analicen sus fichas técnicas, revisen los manuales. Ahorita platicaba con José Antonio antes de entrar, le digo, bueno, hay gente que piensa que no existen manuales para instalar módulos fotovoltaicos. Claro que hay manuales para cómo manejar el módulo, cómo instalarlo, qué torque le debes de aplicar a los clamps con lo que lo vas a sujetar. Hay una serie de información que debemos de cumplir y no lo estamos haciendo, ¿no? Y esto va a poner en riesgo la generación distribuida tarde o temprano. Sí, totalmente de acuerdo. También nosotros hemos percatado de repente marcas que son buenas. Hemos visto Canadian, Jinkos, Sontex, en foros, en grupos de Facebook, preguntando quién les hace la garantía, ¿no? Es de, bueno, el distribuidor es el que tiene que apoyarte con la garantía. Tal vez no, él es el experto, pero se comunicará con el fabricante para apoyarte, pero sí, o sea, es madurar el mercado, ¿no? O sea, este tipo de preguntas no se deben de hacer en un foro, sino que se tiene que tener bien ubicado qué es. Es como, tú vas, compras algo, no sé, en Volkswagen y no vas a Nissan y le dices que si ahí tiene la garantía, ¿no? O sea, tú sigues unos parámetros de garantías y es lo que tenemos que seguir haciendo, y también nosotros, bueno, seguir abriéndonos hacia el mercado, seguir diciendo somos Granic, los apoyamos con garantías. Si son módulos que no compraron con nosotros, tal vez acérquense con nosotros, los podemos apoyar en algo, no directamente, pero sí aconsejarlos, ¿no? De qué prácticas pueden tomar. Bueno, no sé si quieran tomar aquí unas ciertas preguntas. Nos dice por aquí, ¿el FIDES desaparecería ante si se llegara a aprobar esta ley? No, el FIDE no está considerado en esto. El FIDE es un fideicomiso independiente que accede a recursos gubernamentales como el FOTEACE y eso, pero no tiene no está considerado a desaparecer, ¿no? Además, hay que considerar que el FIDE no solo atiende sistemas de generación eléctrica, no atiende muchos temas de eficiencia energética a través de la incorporación de refrigeradores, de calentamiento solar, cambio de luminarias, etcétera. O sea, no está ligado a la generación como tal, ¿no? Entonces, no, el FIDE no está considerado en esto, ¿no? Sí, exactamente. Sí, también televisiones y otros equipos que también maneja el fideicomiso. ¿Cuántas asociaciones en la industria fotovoltaica existen en México? ¿Hay alguien aquí que represente? Digo, Gilberto es miembro de varias de ellas. Dice que cree que es parte de las asociaciones llevar cuestiones y presentar las inquietudes o iniciativas ante el comité del Senado, ¿no? Creo que eso se está haciendo, Gilberto, por parte de las asociaciones, o Iván. En materia de lo solar, está la Solmex, la cual aglutina más bien generadores de gran escala. Hay algunas marcas de módulos, de inversores, algunos distribuidores están ahí, ¿no? Pero la Solmex está más enfocada, digamos, al utility, ¿no? A lo que hay incorporado. Está la AMIF, la Asociación Mexicana de Instaladores Fotovoltaicos, que ellos están en una sede en Guadalajara, y ahí ya se incorpora más integradores de generación distribuida, hay algunos distribuidores, etcétera, ¿no? Está una cámara que está en proceso de constituirse como cámara, la Cámara de Profesionales de Energía Fotovoltaica, que está agrupando en su gran mayoría a integradores de instalaciones fotovoltaicas, está aglutinando también a muchas unidades verificadoras de instalaciones, a gente que está involucrada con el sector directamente en generación distribuida particularmente. Está la Asociación Nacional de Energía Solar, de la cual yo soy consejero directivo, que estamos en México, y la asociación más longeva, tiene más de 40 años y atiende temas desde lo térmico hasta lo fotovoltaico. Dentro de las asociaciones sí nos hemos juntado, hemos estado trabajando referente a este tema y temas atrás, no es únicamente en esto en lo que tenemos una comunicación directa entre todos y manifestamos las posturas. Yo les decía hace rato que es muy importante que como integradores o como participantes del sector nos involucremos más y nos formemos parte de alguna asociación o de alguna entidad que nos pueda ayudar a tener una voz en conjunto, ¿no? Desafortunadamente lo hemos visto, mucha gente nada más en los chats pide, oigan, ayúdenme y eso, pero no se involucran a participar
y es muy importante que todos los que están interesados en esto y que realmente quieran una evolución y una seriedad en esto, pues también se acerquen a las asociaciones, ¿no? Respuesta concreta, sí, desde las asociaciones estamos trabajando, probablemente vamos a participar en el Parlamento Abierto que se pretende llevar a cabo. En la ley de la modificación de marzo de este año, parte del Consejo Directivo de ANES sí participó en ¿cómo se llama? En este Parlamento Abierto. Ok. También digo, si alguien está interesado, puede acercarse con nosotros y también podemos presentarles a Gilberto y digo, ahí puede apoyarlos o invitarlos a algún evento que tenga. También nos dice Fernando López, dice, tiene un foro de especulaciones sobre la reforma energética, digo, no hay nada en concreto, no es que estemos especulando, sino que es para lo que se presta hoy en día la discusión, pero bueno, ¿qué posibilidad existe que al CFE ser el principal generador y por medio de organismos existentes o nuevos como el CIDE se pueda regular las instalaciones o de alguna manera los integradores? Digo, está el manual, ¿no? de instalación. Mira, bajo el amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, cuando se hacían las interconexiones de esta que era generación distribuida, que se conocían como pequeños productores, CFE era prácticamente el que llevaba todo, ¿no? Y ellos hacían unas inspecciones a la hora de que tú pretendías hacer una interconexión y todo eso, ¿no? Creemos que sí, que al darle toda la autonomía a ellos a decidir, pues bueno, se van a volver juez y parte, ¿no? Entonces, sí pudiera ser. Aquí, Iván, no sé, algo también que nos pueda complementar con esto, ¿no? Que también lo vivió en su tiempo. Sí, digo, básicamente, vamos, la regulación al día de hoy ahí está, sí que puede haber cambios, pero son paulatinos. Mira, vamos recordando y yo creo que vamos también poniendo un poco en el justo medio la reforma constitucional, ¿no? Es una reforma constitucional como tal, es una reforma a nuestra Carta Magna, ¿no? A nuestra ley de leyes. No es tan fácil modificar la Constitución y obviamente tiene candados justamente pues para garantizar de alguna manera el equilibrio de poderes, para garantizar de alguna manera pues que no se haga libre arbitrio, ¿no? Entonces vamos entendiendo muy rápido dónde está ahorita. Ahorita la reforma se presentó, va a pasar primeramente a comisiones, se va a discutir en comisiones si es que no se rechaza de manera tácita. De las comisiones pasa al pleno. En caso, en el pleno pueden suceder dos cosas, se aprueba o no se aprueba, o se aprueba con modificaciones, ¿no? Si se aprueba con modificaciones, se tiene que discutir nuevamente. En el caso de que pasara tal cual, se va a la Cámara Alta, al Senado de la República, para que la autorice el Congreso primero de Diputados, tiene que haber 2/3 partes de los diputados asistentes, tienen que votar a favor. Entonces no es tan fácil, es mayoría calificada, ¿no? Posteriormente en el Senado corre la misma suerte, ¿sí? Si en el Senado hay observaciones, se regresa otra vez a la Cámara Baja, ¿no? Entonces, digamos, es un tema largo, y si supongamos que el Senado también le da un fast track y la pasan, entonces de ahí se va a los gobernadores. Los gobernadores tienen que votar el 50% más uno de los gobernadores a favor de la reforma, y entonces sí, ya se iría directamente a su publicación, pero esto no es sencillo, vaya. Repito, ya hubo 2 intentos por el poder, por la vía judicial, digamos, de cambiar estos aspectos, ahora va por la vía legislativa. Sin embargo, son muchas cosas las que deben de confluir. Muchos de los partidos de oposición pues han impuesto una postura pues en apoyo a las energías renovables, han dado una postura pues en rechazo a esta reforma energética. Los ojos del mundo también están puestos en México, ¿no? Y obviamente también pues hay interés en que esta reforma de alguna manera pues no prospere, ¿no? Yo no digo que deba haber cambios regulatorios, ¿sí? Pero este cambio involucra demasiado, vaya. El tema de que si las energías renovables son buenas o no, o si, digamos, están afectando el negocio de CFE o no, o están generando problemas con CFE o no, realmente son temas que a estas alturas
son menores desde mi punto de vista y no debería de estar en un rango constitucional. ¿Sí? Ahí hay intereses de otro tipo, un tanto nacionalistas, de volver al monopolio de Estado en la generación eléctrica en el país. Es impedir nuevamente que cualquier otra forma de participación pueda hacerlo, sino que solamente CFE maneje nuestro sistema eléctrico nacional, y yo creo que eso es lo grave del asunto, ¿no? Entonces, dicho esto, pues esperemos que la reforma vaya, creemos que no va a prosperar, esperemos que así suceda para beneficio pues también de las renovables, y en determinado momento, pues bueno, tomará su tiempo, ¿no? Apenas se está discutiendo, tenemos que ver más a fondo ya en las discusiones que hay en la Cámara de Diputados qué va a estar sucediendo, ¿no? Qué va a estar pasando, pero es muy prematuro hoy para decir, híjola, ya está afectado el sector de generación distribuida en México. Eso no. Yo creo que tenemos mucho todavía por delante. Yo creo que el cierre de año, y así lo hemos visto, viene muy interesante. Hay muchas instalaciones en proceso ahorita y muchas más que se están añadiendo antes del cierre de año también para tratar de hacer sus cierres fiscales, ¿no? Y aprovechar un poquito ahí algún dinerito que tienen las empresas. Entonces, pues hay que utilizar esos instrumentos, pues para seguir fortaleciendo el sector y para seguir dándole energía limpia a nuestro país y a nuestro mundo. Muchas gracias, Iván. ¿Conclusiones que tengas o podemos cerrar aquí? Para concluir y despedirnos, bueno, pase lo que pase, sí me gustaría que todos llevaran el mensaje que la generación distribuida es responsabilidad de todos los que estamos en el sector, ¿no? Y que las decisiones que nosotros tomamos pueden ser para bien o para mal, y ser un poco más profesionales y no dejarnos llevar por todo lo que platican en los chats, ¿no? Como lo decía Iván, está el estándar Conocer, que creó unas bases para ir dándole una certeza en materia de las instalaciones, pero no basta con eso, no basta con webinars de los fabricantes, conocer las marcas que están, de inversores, de módulos, de estructuras y de todo lo que se requiere para ir profesionalizando y tener mucho mayor amplitud de criterio y seleccionar los mejores equipos y condiciones para nuestros clientes. Yo les digo, los proyectos de centrales eléctricas no se deben de basar en costos, deben de estar basados por la factibilidad técnica, la seguridad y luego los costos. Si no se cumplen en este orden, créanme, hay mucho riesgo que el costo no va a significar nada contra lo que les puede repercutir. Gracias, Gilberto. Iván. Pues únicamente de manera de conclusión es, no nos precipitemos, digamos, a lo que pudiera suceder. Es todavía muy temprano para saber qué impacto podría tener esta reforma a la Constitución en caso de que prospere, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es eso. Es muy difícil que una reforma constitucional prospere, ¿no? Es difícil instrumentarla y es difícil que se dé como tal. Yo creo que la invitación pues es a continuar haciendo nuestra chamba, haciéndola bien, haciéndola con calidad, hacernos responsables, digamos, de esta industria creciente, porque al final es la industria que hoy día nos da de comer, y entonces pues invitarlos a todos a que verdaderamente transmitan eso a toda su gente alrededor, para que esta industria se siga desarrollando bajo preceptos de calidad, bajo preceptos de eficiencia, bajo preceptos de seguridad, que al final van a hacer que este tipo de tecnología pues sea la mejor vista por nuestra sociedad, ¿no? Entonces es responsabilidad de todos, está en nuestras manos, y pues vamos adelante. No hay que achicopalarnos porque hay esta reforma por ahí que está caminando. No va a suceder. Yo soy positivo de que siempre va a haber espacio, sobre todo porque el mundo está transitando hacia estas tecnologías. México no puede ir contra del mundo, no, porque simple y sencillamente es el mundo en el que todos vivimos y el que todos queremos. Entonces, vamos adelante. Yo les agradezco el espacio y les agradezco pues que se hayan quedado hasta el final a escucharnos.
y estaremos pendientes pues por ahí de lo que suceda. Muy amables. Muchas gracias, Iván, Gilberto. Como parte de Cranic Solar, también les hacemos la invitación a que hoy es momento de seguir adquiriendo productos. Como bien saben, hay una crisis a nivel global, hay una crisis de contenedores, hay una crisis de fabricación de equipos. Entonces, hoy en día los precios son accesibles, cada día las condiciones en China van cambiando un poco. Hoy en día tenemos bastante stock, tenemos llegadas todos los días de equipo, entonces les recomendamos que se acerquen con nosotros, que vengan con nosotros y podamos ofrecerles los mejores productos. Digo, esto de la reforma eléctrica da mucho para más. Hasta ahorita no hay nada en concreto, sí especulamos un poco. Digo, es libertad de expresión de cada uno, es libertad de pensamiento. Entonces sí creemos que esto no se acaba aquí, que esto no se para acá. Como dice Iván, estamos ante los ojos de muchos, estamos ante un tratado internacional que tenemos con América del Norte, formando parte nosotros de América del Norte. Entonces, sí es importante que sigamos comprando, no detengamos las compras. Queremos agradecerles a todos que hayan estado con nosotros. Durante la plática estuvo aquí un código el cual pueden escanear. El día de mañana les pedimos de favor a los que se integraron, a los que nos acompañaron, a los que no están dados de alta en Cranic o no cuentan con un asesor comercial en Cranic, que respondan la llamada del asesor. Van a haber una promoción exclusiva para los miembros que se conectaron el día de hoy. También para ti, Gilberto. Entonces, les pedimos que sigan en contacto con nosotros, que nos apoyen. Nosotros también queremos ayudarlos mucho. Y bueno, sí hacemos mucho énfasis de hoy es el momento y este mercado tiene que seguir en crecimiento y no podemos dejarlo caer. Entonces, bueno, nos despedimos. Muchas gracias otra vez a todos ustedes. Y bueno, estaremos comunicándonos pronto con todos los que nos acompañaron para más sorpresas y más foros como este, ¿no? Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Gracias por la invitación. Hasta luego, Iván. Hasta luego, Manuel. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Un placer. Chao.